Ya entendiendo el proceso cautelar, nos vamos a dirigir a esta etapa de la medida cautelar. Y cómo la podemos definir. Bueno, en un inicio podemos definirlas como esas providencias que son aplicadas por un juez, en este caso es un juez de control, que tienen un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué nos dice el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales? El fin genérico es que culmine todo el proceso penal. ¿De acuerdo? Dentro de la lectura del artículo 153 vamos a encontrar especificaciones. La primera es garantizar la comparecencia del imputado. La segunda, en un sentido amplio, la seguridad de las personas. ¿Qué personas? Puede ser la víctima o los ofendidos. Y el tercero, pues que no exista una obstaculización en el proceso penal. Entonces, en ese sentido, en un primer momento vamos a establecer cuál es el fundamento, pues nuestra función de plática o nuestro material de plática va a ser del artículo 153 al artículo 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, dentro de estas finalidades genéricas nos van a servir tanto la genérica como las específicas para que en este caso, quien le corresponde que sea un juez de control pueda determinar qué medida cautelar se puede aplicar. Entonces, derivado de la especificación genérica y también de las especificaciones que vienen en conjunto con eso que les estoy hablando, el juez va a determinar qué medida cautelar o qué medidas cautelares se van a aplicar a casos concretos. A eso le vamos a llamar temporalidad de idoneidad, que también viene establecida en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, déjenme decirles, amigos, que dentro de esta medida cautelar, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos viene en específico los tipos de medidas cautelares, viene de la menos gravosa a la más gravosa, que pues vamos a dirigir nuestra plática al tema de prisión preventiva. Antes de eso, es importante hacer mención que el Código nos manifiesta quién puede solicitar la medida cautelar y nos dice que por excelencia el Ministerio Público, pero también puede ser la víctima o los ofendidos. Hay dos momentos para la aplicación de la medida cautelar. Un primer momento, como les decía, es en la formulación de la imputación, es decir, en la audiencia inicial en el 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también en el auto de vinculación a proceso. Y dentro de la lectura del artículo 154 es muy interesante porque los operadores pueden decir que se manejan dos tiempos de medida cautelar, una provisional, que es durante el plazo constitucional y su duplicidad, y otra para lo consiguiente del proceso de medida cautelar. Eso para que lo tengamos en mente. Entonces, dirigiéndonos a la prisión preventiva, la aplicación de la medida cautelar hay una controversia, un tema de análisis y debate. En primer lugar, perdón, tenemos este choque a un principio fundamental que tenemos todos, que es la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Bueno, que dentro de un proceso judicial, a cualquier persona que se le imputa un hecho que la ley señala como delito, es y debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso nada más lo digo yo, nada más porque sí, nuestro Estado forma parte de pactos y tratados internacionales en donde está la protección a estos derechos fundamentales. La presunción de inocencia es un derecho básico que tenemos todas las personas. De hecho, en nuestro país falta profundizar en la presunción de inocencia, pero también ir dentro del procedimiento. Esa es por una parte. De hecho, estoy ahorita leyendo un libro muy importante que yo se los recomiendo, aprovechando, que se llama Presunción de Inocencia, Perspectiva del Derecho Probatorio y Derechos Humanos. Es un libro muy interesante que también nos puede abrir un poco el panorama para este tema. Y por otra parte, aparte de la prisión preventiva, de la violación a este principio de presunción de inocencia, está la medida cautelar y la aplicación de la tutela de los derechos victimales o derechos de los ofendidos, como también les llamamos. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder desarrollar esta medida cautelar sin estas violaciones a los derechos fundamentales? Compañeros, hay un tema muy importante que nosotros como operadores tenemos que profundizar y se llama este concepto autonomía del proceso cautelar. No sé si han escuchado de esto, es así, autonomía del proceso cautelar. ¿Qué es la autonomía del proceso cautelar? Pues bueno, la autonomía del proceso cautelar quiere decir que todo trámite o prueba
que se hace como requisito para la aplicación de la medida cautelar no debe ser elemento de juzgamiento. Es decir, la medida cautelar es independiente al hecho, la medida cautelar es independiente a lo que sigue después de esta. La medida cautelar es autónoma. Entonces, bajo este esquema, todas las pruebas que pueden sustentar cualquier medida cautelar, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, tiene que justificar la existencia de un hecho. Y eso no nada más en materia penal. Ahora, recordemos que la medida cautelar tiene este tema de temporalidad. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que llevan privadas de su libertad 8, 9, hasta 10, hasta casos mediáticos 15 años? Y pues todavía no existe una sentencia que pueda decir que esa persona es culpable de haber cometido un hecho que la ley señala como delito. Entonces, evidentemente, bajo el contexto de la Constitución política y bajo el principio de presunción de inocencia y bajo las reglas del tracto procesal, esas personas ya no pueden ser privadas de su libertad, porque no existe una justificación. Todavía sigue un proceso. Y recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el máximo extendido para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva es de 2 años. Entonces estamos haciendo una violación y no nos estamos yendo por la justificación. Eso no quiere decir que no se le puede imponer una medida cautelar, otra medida cautelar. Claro que se puede imponer otra medida cautelar que ya no sea la prisión, pero el hecho de que la prisión preventiva ya sea de manera permanente, hay una violación claramente bajo el contexto de la Constitución política y